Buenas noches a todos y gracias por estar aquí. Me acompañan en esta mesa Marta Ortiz a mi izquierda, Germán Brero, Miriam Falcini y Ana Pozzi. Quiero decir algunas palabras sobre la señora Marta Ortiz, quien va a presentar mi libro Y si ahora escribo cuentos. Nació en Rosario, donde vive, profesora y licenciada en Letras, egresada de la Universidad Nacional de Rosario. Ha publicado 2 libros de cuentos, El vuelo de la noche y Colección de arena, y 2 de poesía, El diario de la plaza y otros desvíos, y Casa de viento. Codirigió la colección Narrativas Contemporáneas entre el 2010 y el 2013. Ha colaborado con reseñas críticas y textos de creación en medios culturales de nuestro país y del extranjero. Participa activamente en ciclos de lectura y festivales de poesía. Fue jurado en concursos de narrativa y poesía. Desde 2003 coordina los talleres de lectura y escritura Ópera Prima. Marta Ortiz me honra presentando mi libro. Buenas noches a todos. Gracias, Jorge, por la presentación. Marta. Gracias. Bueno, ¿se escucha bien? Bueno, estamos cerca. En realidad yo me siento muy agradecida a Jorge porque me dio la oportunidad de presentar este libro, que para mí es muy significativo porque he hecho un pequeño trabajo, es lo que voy a leer. Porque lo fui siguiendo desde el origen, mucho antes de que asumiera el formato libro. Soy testigo de que haber llegado a esta instancia es la consecuencia de un fuerte deseo expreso, así como lo dice el título de portada. Y si ahora escribo cuentos, título donde la marca temporal ahora dice inmediatez, dice urgencia. Interrogarse a sí mismo como una invitación a abrir las puertas de un juego, como un desafío no exento de audacia, si consideramos que existe una historia previa de escrituras de corte técnico o académico, porque Jorge ha publicado 4 libros, o un montón, no sé cuántos, muchos libros de cirugía. Bueno, que es otra cosa. Un juego y un desafío, el de abordar la escritura de ficción, es decir, esa mezcla fascinante y misteriosa de hechos acaecidos, experimentados o no, y el plus o maquillaje que proviene del aporte sin compromiso de veracidad, pero sí de verosimilitud, de la imaginación, cuya materia probablemente surgiría del anecdotario ligado a la práctica de la medicina. Tal fue lo primero que me dijo a mí Jorge cuando llegó a mi taller. Tengo muchas historias para contar relativas a mi profesión. Corpus al que se sumaron rescates de vivencias infantiles, y fue el inicio de la historia de este libro y posiblemente de los que vendrán, tal como se augura en el texto de solapa, dado que la producción de Jorge excede generosamente lo que hoy se publica. Continuando con el paratexto, es decir, con tapa, solapa, contratapa, etc., me detengo en la fotografía de portada. A primera vista, pluma y bisturí son objetos antagónicos, pero las entrelíneas del simbolismo buscado marcan algunas semejanzas. Antes de usar un bisturí, el cirujano debe delimitar la zona a operar, previo relato del objetivo a seguir según los síntomas, el diagnóstico y otras consideraciones totalmente ajenas a este texto. Sobre esa base se hará una incisión lo bastante profunda hasta dar con la parte enferma, que se extirpará porque no juega para bien con el tono general de la parte sana. Finalizada esa operación, cerrará prolijamente la herida y controlará la evolución para que el relato posterior sea lo más cercano posible a la meta deseada. Este trabajo tiene algunos puntos en común con el que lleva a cabo un cuentista. La gran diferencia es que en la página la sangre, la herida, lo enfermo son representaciones de tinta y papel, aunque se sabe
Hay palabras que lastiman hondo y a veces mucho más que un bisturí. Y nada más gráfico para ilustrarlo que unos párrafos de un poema de Emily Dickinson, que en algún momento escribió: hay una palabra que lleva una espada, puede atravesar a un hombre armado, arroja sus barbadas sílabas y enmudece de nuevo. Donde quiera que vague el día, ahí estará su silencioso ataque, ahí está su victoria. Eso lo dijo Dickinson. Y si agregamos el sentido del humor que generosamente sobrevuela estas páginas, unido a un sesgo de espíritu crítico, la palabra puede hacerle incisiones y hundirse como un bisturí en el cuerpo de las costumbres enquistadas y poco revisadas. Completo la idea. Así como el bisturí recorta, la escritura de un cuento o relato exige, al modo de la captura fotográfica, un recorte sobre el cual detiene la mirada y un personaje que llevará adelante la acción, siguiendo el hilo de la historia contada. Una vez obtenida la primera versión y antes de cerrar, se revisa y elimina los sobrantes, lo que suena mal. El trabajo de limpieza debe ser incisivo, profundo y preciso. Cerramos el relato cuando creemos que alcanzó el grado más aproximado a lo que quisimos transmitir. Así, tanto la pluma, o el teclado, o la virome, o como se la quiera llamar, como el bisturí, necesitan ser incisivos y precisos. Yendo al corpus del libro, los 33 relatos aquí reunidos se presentan en dos apartados: diálogos en el bar y otros relatos. Los diálogos son 7 en total y transcurren durante los encuentros de 3 amigos en el bar de costumbre: un antropólogo, un ingeniero y un médico que asume el rol, este último, de narrador de las historias, por momentos desopilantes. La elección aquí de la forma dialogada y el sesgo humorístico en todas sus variantes otorgan unidad al conjunto. La segunda parte reúne 26 relatos tributarios de un sello propio que podríamos resumir en una prosa limpia y clara, un ritmo narrativo ágil apoyado en la intriga indispensable para estimular el deseo de seguir leyendo hasta el final, tal como lo pide uno de los consejos para cuentistas de Edgar Allan Poe, quien destacó, entre otras consideraciones, que un cuento, para ser efectivo, debe leerse de una sola sentada. Leemos aquí memorias de infancia y juventud, vida de estudiante, vida profesional e historias puramente imaginadas, cruzadas, como ya he señalado antes, por el humor, ese modo de registro o mirada que destaca lo gracioso, lo absurdo o lo ridículo, muy presente en toda la literatura y en la literatura española en general, cuya máxima expresión la halló Cervantes en su Quijote, novela donde brilla la estrella que menciona el poeta en el acápite que preside este libro. Humor que es marca registrada en la escritura de Jorge, humor compasivo, nunca sarcástico, instrumento que desacraliza, remueve, detecta la ironía que subyace en la vulnerabilidad de la condición humana. La variedad temática nos puede llevar como lectores a giros de no menos de 180 grados, entre un relato y otro. Pasamos, por ejemplo, de las aventuras de dos auténticos guapos de 900, relato que además apela con soltura a diferentes niveles de lenguaje, a una excursión al volcán Vesubio cuyo protagonista presencia un sujeto que jamás podrá olvidar. En otras instancias asistimos a un casamiento post-mortem o al trabajo solapado de un falsificador de pinturas que se convierte en mecenas, o en la triste historia de Jaco, el croto del pueblo natal. Mucho se ha dicho y escrito en torno al acto de escribir. Podría citar a muchos autores, pero elijo a 2 escritoras que admiro: Clarice Lispector y Marguerite Duras. Lispector expresó en uno de sus libros que escribir es duro como partir rocas. No es fácil, advirtió, pero saltan rocas y astillas como aceros pulidos. Y Marguerite dijo: se puede hablar de un mal del escribir,
y sumó precisiones. Hay una locura de escribir que existe en sí misma, una locura de escribir furiosa, pero no se está loco debido a esa locura de escribir. Al contrario. En otras palabras, las dos dicen, no es fácil escribir e implica un sesgo de locura. Siguiendo este hilo, entre los iniciados suelen darse historias como la de Jorge, quien siguió un derrotero marcado por la estrella, cito, más bella y resplandeciente que cuantas vio Palinuro. Tal lo dice, vuelvo a la cápita inicial del libro. Estrella durante mucho tiempo postergada, posiblemente por lo absorbente del ejercicio de la medicina. Y para terminar esta breve presentación, sumo a un tercer autor que no podía faltar, Jorge Luis Borges, como no nombrarlo, ¿no? Quien refiriéndose a sus primeras publicaciones dijo en alguna oportunidad, uno escribía para uno mismo, y acaso, como decía Stevenson, para un pequeño grupo de amigos. Y también dijo, quizás escribamos así como una suerte de catarsis, de purificación. Uno quizá escribe los temas para olvidarlos. También esas palabras podrían aplicarse a la decisión de Jorge de contarse a sí mismo sus experiencias, auxiliado por la memoria, tal como lo leemos en el cuento 9 de julio, donde en un giro de corte proustiano recicla un antiguo recuerdo infantil, ese que una vez volcado en la página ya no podrá ser olvidado. Cito en la página 53. Así concluyó aquel memorable 9 de julio. Volvió desde algún recóndito rincón de mi memoria, donde estuvo escondido durante décadas. Volvió, coloreado por la melancolía y por el aroma del chocolate que una de mis hijas había preparado para la ocasión. Bueno, muchas gracias. Ahora para que tengan una prueba más fehaciente de la escritura, van a leer Germán, Ana y Miriam, un cuento cada una. Bueno. Triángulo familiar, nieto, una hija y una amiga. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Germán Brero, soy el nieto del doctor Pozzi, con quien no compartimos el apellido, pero sí compartimos el gusto por la literatura. Y le voy a leer un cuento que se llama Rumores, el cual hay alguien que podría decir que lo hace recordar a Borges, al estilo de Borges, tiene un toque satírico, y bueno, sin más preámbulo, procedamos. Rumores. El rumor se expandió con rapidez. Se había logrado sintetizar una sustancia que permitiría prolongar 2 o 3 veces la vida humana. La reacción inicial de la gente fue cautelosa. A algunos les entusiasmó la idea de poder vivir más, pero la mayoría recordó los muchos intentos previos sobre el tema que se habían frustrado. El desinterés inicial cambió en forma abrupta cuando un segundo rumor indicó que todos los que habían desarrollado la droga eran premio Nobel en sus respectivas especialidades y que venían trabajando en el tema desde hacía más de 10 años. Un estallido de entusiasmo hizo temblar al mundo hasta que trascendió que la fabricación de la nueva droga era un proceso muy lento, por lo que debía hacerse una selección. A algunas personas se las podría tratar de inmediato, pero la mayoría tendría que esperar un tiempo indeterminado. Estos últimos anuncios originaron desencanto, y ocurrió lo esperable. Cada grupo humano encontró razones para alegar que a ellos les correspondía ser inyectados primero. Se invocaron hechos culturales, históricos y hasta políticos. El Estado de Israel afirmó que, siendo el pueblo judío la raza elegida por Dios, según ellos mismos lo escribieron en el Antiguo Testamento, deberían ser los primeros en recibir el tratamiento. En un país africano, donde hasta ese momento habían convivido en paz 2 etnias, cada uno encontró motivos para ser la elegida en desmedro de la otra. La situación terminó en una guerra civil. Y así en todas partes. El Ku Klux Klan exigió que no se proporcionara la droga a la gente de color. En Rusia, algunos comunistas fanáticos pidieron que se inyectara la momia de Lenin para intentar resucitarlo. Varios primeros dignatarios de países latinoamericanos se ofrecieron con generosidad para ser tratados,
y así poder ser reelegidos, en forma indefinida, por supuesto, siempre en beneficio de la patria, etc. Fue excepción un grupo religioso que, según expresó, el asunto carecía de importancia, dado que existía una vida después de la muerte, que permitiría estar a la diestra del Señor por los siglos de los siglos. Amén. Nos sorprendió que ese planteo tuviera muy poco éxito. En un solo caso, la opinión pública fue unánime. Había que inyectar a Messi antes que a nadie para poder verlo jugar 20 o 30 años más. Entre tanta excitación, hubo quienes apreciaron los problemas que se originarían de aplicarse el nuevo preparado. La población mundial se triplicaría en pocas décadas y no habría manera de alimentar y dar vivienda a todos. Sería necesario que no nacieran más niños, por lo que se deberían prohibir las relaciones heterosexuales. Solo se admitirían las homosexuales. Esta idea mereció el entusiasta reconocimiento de la ILGA, siglas en inglés de la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays. Una ONG conocida como CEREDEX, Centro de Recepción de Extraterrestres, con sede en el Cerro Uritorco, aseguró que su existencia sería innecesaria en el futuro, dado que los tripulantes de los ovnis no vendrían más por temor a quedar apretujados en medio de la multitud. Hubo quienes consideraron que el calor irradiado por tantos cuerpos contribuiría al derretimiento de los hielos polares, con el consiguiente aumento del nivel de las aguas del mar y la desaparición de la mitad de los continentes. Todo hacía pensar que a la humanidad le esperaba un futuro impredecible. Debieron intervenir las Naciones Unidas, que no encontraron pruebas de la existencia del compuesto maravilloso ni de los investigadores que lo habrían inventado, y concluyeron que todo lo afirmado habían sido solo rumores, sin fundamento. Para mayor seguridad, prohibieron la fabricación de cualquier sustancia que pudiera prolongar la duración de la vida, alegando que era preferible que la gente siguiera muriéndose en forma natural, como hasta ese momento, para que los vivos restantes se ahorraran tantas eventuales calamidades. Ya habría tiempo, más adelante, dijeron, para emular a Adán, que vivió 930 años, y a Matusalén, que alcanzó los 969. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Miriam Falcini y tengo el placer de compartir con Jorge el taller de la señora Marta Ortiz. Voy a leer un cuento de Jorge que se llama El jugador. Dice así: me llamo Carlos. Ya de niño descubrí que no me interesaban los juegos que podían realizarse en forma individual, como el yo-yo, por ejemplo. Desde el tatetí, pasando por las bolitas y el ludo, necesitaba tener un oponente y derrotarlo. En la adolescencia me interesé en el 7 y medio, después llegué al póker. A los 22 años gané mi primer sueldo en una oficina. Poco después hice un descubrimiento deslumbrante. También era posible ganar dinero jugando a las cartas. Pronto me di cuenta de que las horas dedicadas a mi empleo eran muy poco rentables, a la inversa de las dedicadas al juego. Así que dejé el trabajo y me convertí en jugador a tiempo completo. Esa era mi verdadera vocación. Ganaba muchas más veces que las que perdía, lo que me permitió tener un nivel de vida que mis amigos envidiaban. Pude comprar un departamento y cambiaba de auto con cierta frecuencia. Durante unas vacaciones en Mar del Plata, fui a conocer el casino. En un rato perdí en la ruleta el dinero que había llevado y quedé con el bolsillo vacío y la sangre en el ojo. Alguien me explicó que ese juego está diseñado para quedarse con el dinero de la gente y no a la inversa. Contesté que esas ideas eran para la gilada, pero no para mí, que era un jugador profesional. Así que asumí el desafío, me mudé a Mar del Plata para poder enfrentar a la ruleta. El tema se convirtió en un asunto personal. Mi lógica consistía en: yo no puedo perder, yo siempre gano. Fantaseaba con hacer saltar la banca y pasaba las noches en vela,
tratando de encontrar una fórmula ganadora. Estudiaba libros e inventé martingalas. Hasta compré un amuleto que lograría, según quien me lo vendió, que acertara siempre. Solo era necesario tenerlo en la mano, apretarlo con fuerza y concentrarme pensando que el número que deseaba saliera. La bolita entendería el mensaje e iría a depositarse justo donde yo quería, pero tampoco esa magia resultó. Jugaba siempre en la misma mesa. El croupier y su ayudante ya me saludaban como a un amigo, más aún porque las pocas veces que ganaba era generoso con la propina. Pero esas ocasiones eran la excepción, casi siempre perdía. La primera consecuencia fue que debí mudarme del hotel en que vivía a una modesta pensión. Percibí que la pasión por el juego se había transformado en una verdadera enfermedad y me asusté cuando vi mi semblante reflejado en un espejo. Se me habían afilado los rasgos y estaba muy pálido. En una de mis diarias visitas al casino vi un cartel destinado a los jugadores compulsivos que informaba que quien lo deseara tenía derecho a solicitar que se le impidiera el acceso. Lo hice. Firmé un papel y me sacaron una foto. Mis buenas intenciones duraron muy poco. No había pasado un mes y ya había intentado entrar 2 veces, pero en ambas ocasiones me lo impidieron, porque así yo lo había pedido. Después traté de engañar a los que cuidaban la entrada a las salas de juego. Esta firma no es mía, dije, y la foto, no sé, será de alguien parecido a mí. Todos los subterfugios fracasaron y debí recurrir a ingresar en forma clandestina por la puerta de los empleados con la ayuda de un bien recompensado ordenanza, y así siguió en lo sucesivo. 3 meses después había perdido cuanto había ganado con el póker y debí deshacerme del automóvil y el departamento. Me convertí en un pechador y mis amigos se ocultaban cuando me veían. En mi última visita al casino, el croupier hizo girar la rueda de la ruleta y lanzó la bolita. Luego anunció, «¿No va más?» Y un instante después agregó, «¡Negro, el 13!» Yo, que había apostado el poco dinero que tenía a otro número y que ya no me quedaba nada para empeñar o malvender, empecé a gritar, «¡Ladrón! ¡Ladrón!» y me dirigí hacia donde estaba el empleado con la intención de agredirlo. No alcancé a hacerlo. Me desvanecí y, según me dijeron, me llevaron a la enfermería del casino y luego al hospital más cercano. Al final me trasladaron a una clínica psiquiátrica porque me mostraba agresivo con los que me rodeaban. Allí mi mejoría fue tan espectacular que todos estaban sorprendidos. Supe después que en la reunión semanal de los médicos, quien me trataba ensayó una explicación. Dijo, a poco de llegar Carlos, empezó a organizar campeonatos de truco entre los internados, en los que él también participaba. Casi siempre los ganaba. Dado que ninguno de ellos maneja dinero, el triunfador en cada torneo recibía como premio 10 fósforos. Creo que su asombrosa mejoría se debe a que gracias a sus éxitos volvió a ser quien él añoraba, el infalible triunfador. En el juego, el rey de la timba. Ayer, por ejemplo, ganó 30 fósforos. Buenas noches, yo soy Ana Pozzi, la hija del escritor. Voy a leer un cuento titulado La cucaracha. La araña tenía el tamaño de un gato adulto y su cuerpo oscuro resaltaba sobre el blanco de la pared. Se detuvo para mirarme y noté animosidad en sus ojos. Quedé sorprendido. ¿Por qué me odiaba si yo no le había hecho nada? En la mesa del living había dejado una jarra con un exquisito Malbec.
y una copa medio llenar. Sentí el deber moral de sacarla de su triste situación de ser algo a medias y la vacié de un solo sorbo. Cuando volví mi vista al techo, el bicho había desaparecido. Pensé si no estaría en el piso dispuesto a picarme. Me agaché, pero no logré divisarlo. Solo vi un ratón, también de las dimensiones de un gato, que me observaba. ¿Qué ocurría en mi casa que los animales eran tan grandes? Lo más probable, pensé, era que también tomaran vino. Solo que a ellos los hacía aumentar de tamaño, mientras que a mí me prevenía la arterioesclerosis, según dicen los médicos. Tras esta brillante deducción, quedé tan satisfecho que decidí premiarme y terminé de vaciar la jarra con unos pocos tragos. Una víbora chica se me enroscó en el tobillo. Esta por lo menos tiene tamaño normal, pensé. Se ve que no le gusta el escabio. Con un movimiento de la pierna logré que se desprendiera y se fue reptando hasta desaparecer de mi vista. En la alacena debía haber otra botella, pero no la encontré. Como mi esposa las esconde para impedir que yo las tome, me desesperé. Ella piensa que el alcohol me cae mal. Se ve que ignora que el vino es la bebida de los pueblos fuertes. En realidad, yo también las oculto, pero lo hago para evitar que pueda secuestrármelas. En una maceta del jardín había escondido un vinito que ni te cuento, y fui a buscarlo. Por fortuna estaba allí. Mi mujer no lo había descubierto. Pobre. Es buena, pero muy cargosa. Insisten que me echaron del trabajo por borracho, cuando todo mi pecado fue tener un tinto camuflado entre los documentos reservados de la empresa. Cuando el jefe me pescó dándole un cariñoso beso al botellón que lo contenía, me pareció que se molestaba un poco, aunque no dijo nada. Hombre comprensivo, pensé. Pero 24 horas después me llegó el telegrama de despido. No creo que me haya rajado por tomar, sino por celos. Nancy, la secretaria, me miraba con buenos ojos, y a él no le da ni 5 de bola. ¿Qué le voy a hacer? Es la pinta que Dios le dio al hijo de mi mamá. Pero este asunto con Nancy no se lo podía explicar a mi esposa, y ella sigue convencida de que me echaron por kurda. Regresé al living con el recipiente que tenía oculto en la maceta. Traje también el palo que uso para practicar artes marciales y que había olvidado allí el día anterior. Mi estabilidad era incierta y la cabeza me daba algunas vueltas, pero logré reponerme. En el sillón encontré enroscada otra víbora, bastante más grande que la anterior. Quise empujarla con la mano, pero encontré solo aire. Y parecía tan real. ¿Me servía el vino en un vaso o me lo mandaba directo desde su envase, a lo macho? Me pareció más profesional y digno de mí lo segundo. Así que me embuché la mitad en varios tragos y eso aquietó la ansiedad que experimentaba desde la mañana. En ese momento se abrió la puerta del dormitorio y apareció una cucaracha, casi tan alta como yo. Me pregunté, ¿cuánto habrá chupado esta para ser tan grande? Se acercó profiriendo sonidos como de indignación y mostrando intenciones de agredirme. La enfrenté con valentía y le pegué un palazo en la cabeza que la derribó. Quedó en el piso sacudiéndose. Le di un segundo golpe y ya no se movió más. Como todo peligro había pasado, me dispuse a dormir. Y ahora, caballeros, le exijo que me explique por qué me ha despertado a las sacudidas. Ah, usted es el comisario y quiere saber de quién es la sangre que hay en el palo. No se preocupe, señor comisario, es de la cucaracha.
mi agradecimiento a todos ustedes que están acá. En la gran cena familiar de Nochebuena del 2013, anuncié que pensaba escribir un libro de cuentos. Las reacciones de las casi 20 personas presentes tuvieron un punto en común. ¿Qué dijo? ¿Ahora quiere escribir cuentos? ¿No era que trabajaba de médico? Un sobrino dejó caer la pregunta: tío, ¿esa idea tuya no es un poco loca? Sí, contesté, pero el mundo está lleno de ideas locas y una más no importa. Mi cuñado dijo: ¿y quién va a bancar la edición? La Fundación Pozzi, respondí, que tiene su sede en el bolsillo derecho de mi pantalón. Un suspicaz quiso saber: ¿y vos realmente sabés escribir cuentos? Como esperaba esa pregunta, contesté sin dudar: no, pero puedo aprender asistiendo a talleres literarios y leyendo mucho. Y eso fue lo que hice. Ahora quiero hacer un comentario. En la tapa del libro, además de mi nombre y del título, está esta foto donde se ve un bisturí y una pluma. ¿Muestra? Sí. Lo pongo acá si todo lo ven. En la tapa del libro que presento ahora hay una foto que tiene un significado simbólico. Se ven en ella un bisturí y una pluma. Ambas cosas representan mis actividades de las últimas décadas: trabajar como cirujano y escribir sobre medicina. Pero en un cierto momento me interrogué: ¿y si ahora escribo cuentos? La respuesta a esa pregunta es este libro. Muchas gracias a Marta Ortiz por sus palabras, muchas gracias a quienes han leído 3 de mis cuentos y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Hay un lunch que va a aparecer ya pronto. Así que sí, si se pueden quedar unos minutos.